varias tensiones, ¿no? Varias problemáticas. Venía para acá y decía, bueno, el boom latinoamericano es femenino o feminista. Lo primero que nos resuena es la palabra boom, ¿no? El boom latinoamericano, que fue ese éxito de ventas, pero también un corte literario, una manera de ver la literatura latinoamericana. Fue también una lectura que se hizo mundialmente de lo que sucedía en un sector. Y el trabajo, sí, y el trabajo de una gente, eso que es verdad, ¿no? Porque fue un momento de prestigio literario tal vez unido a un éxito de ventas y también una forma de mostrar una literatura al mundo. Y creo que los que pensaron esta mesa hoy comprenden que la literatura escrita por mujeres, una literatura con contenido feminista o femenino, me cuesta decir cualquiera de las dos cosas, también está pasando por un boom, no sé si de ventas, pero sí se entiende eso como un boom. Tenemos tres voces muy ricas de lo que es la literatura actual latinoamericana, la literatura en general. Natalia Marderno, que es uruguaya, voy a nombrar una de sus obras para que las anoten o algo, ¿sí? En el 2001 publicó Cosmonauta, luego publicó en el 2004 Guía para un Universo, en el 2012 Gato en el Ropero y otros haikus, y Cordón Rojo, el último es ese. Mañana presenta un libro muy interesante sobre Roberto de las Carreras, Amor Libre. Sí, vengo por un libro que no es mío, pero un libro que me fascina y de un escritor maravilloso del 900 montevideano, que es Roberto de las Carreras, en una edición preciosa. Salió hace poquito y se presenta mañana a las 6. Y bueno, es un libro de descubre también ahí en el stand de Montevideo. Acelia Rinsky, que es chilena, vive ahora aquí en Buenos Aires, pero también tiene libros publicados por Entropía, unos libros preciosos. Voy a nombrar la novela de Otro, del 2004, Los Perplejos, 2009, Ramal, 2011, también el relato Cielos Vacíos en Nicaragua, actuó en 2014, Fui del 2016 y el título es Un Lugar Extraño, del 2016. Y Gabriela Cabezón Cámara, autora de La Virgen Cabeza, en 2009, Bella, la novela gráfica basada en otra novela de ella, Le viste la cara a Dios, y acaba de publicar últimamente. Sí. Ahora, ¿se escuchaba igual? Gabriela Cabezón Cámara, que bueno, publicó La Virgen Cabeza en el 2009, Le viste la cara a Dios, luego Bella, la novela gráfica, y acaba de sacar por Random House Las aventuras de la China Iron. Reunirlas a ella es hacer también otro corte de lo que es la literatura latinoamericana. Bueno, lo primero que quiero preguntarles es, cuando ustedes le dicen boom latinoamericano, ¿en qué piensan? Siendo latinoamericanas y escritoras. Boom, boom. Boom, boom. Un arma. No, bueno, yo lo primero que dije cómo abordar un poco esto, y lo primero que pensé es hacer un análisis textual, ¿no? Como exactamente boom latinoamericano, y me remití a los dibujitos animados, ¿no? Boom, boom. Y bueno, después al famoso boom latinoamericano. Entonces me planteaba si realmente yo lo veo que fue una operación de marketing, ¿no? Una operación de mercado. Entonces, y que hoy día es un nicho de mercado, ¿no? Las mujeres nos estamos conformando, constituyendo un nicho de mercado que la mercadotecnia está aprovechando, ¿no es cierto? Así como hubo un momento en que también estuvo de moda todo lo gay, y entonces había tour gay por el mundo y se vendían calzoncillos gay, ¿no? Y toda esa cosa. Entonces hoy día nos toca el turno a las mujeres, ¿no? Y a la literatura femenina, pero yo no creo que eso sea un boom, que la importancia de la literatura de las mujeres entre o tenga que entrar, o eso sea lo importante en el mercado, ¿no? Y después entonces empecé a pensar, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que, bueno, se está hablando de un boom de la literatura femenina y feminista, términos asociados, que a mí me suena por lo menos algo como muy de los medios de comunicación que tienden como a meter en la misma bolsa o a buscar etiquetas, y bueno, y están hablando de ese boom o neo boom, que nada tiene que ver con el boom de los 60, que bueno,
que las mujeres casi ni participaban. Por suerte hay autoras como Elena Garro que están siendo como revisitadas y reeditadas y bueno, mujeres de aquel boom están siendo valoradas actualmente. Y en cuanto a las nuevas escritoras, creo que está pasando algo, hay movimientos que todavía no llegan a un boom, ¿no? Es como está pasando algo interesante. Hay que tener cuidado con las etiquetas y demás. Hay muchas escritoras que se quieren alejar de la etiqueta de literatura femenina o feminista y dicen, no, la literatura es una y todos somos parte del... Y no me parece mal porque uno también tiene que reclamar ese espacio que nunca se nos ha dado o por mucho tiempo se nos fue negado. Pero también creo que hay que pensar que estas nuevas escritoras han tenido una experiencia personal determinada, son mujeres y se han desarrollado como mujeres en la sociedad, por lo pronto tienen una mirada particular y pueden contar cosas que los hombres no han podido contar a lo largo de la historia, como puede ser la relación madre-hija o la maternidad, quizá temas que a nivel de la literatura universal son menores, todo lo doméstico, ¿no? Pero que no tiene nada de malo, digo. Uno no tiene por qué enojarse cuando se nos cataloga como diferentes. Bueno, capaz que sí somos diferentes, pero el tema va por decir, bueno, estos temas también son importantes y no son solo para mujeres. Es decir, nosotros hemos leído libros escritos por hombres toda la vida y nos hemos podido identificar con decenas de personajes masculinos. Bueno, ¿y por qué los personajes que vamos creando no pueden también hablar del género humano en general, ¿no? No como un encasillamiento femenino. Pero bueno, hay muchas cuestiones ahí que se están discutiendo y creo que este boom también tiene que ver con determinados premios que han ganado algunas escritoras argentinas, sobre todo en premios anglosajones y mucha importancia que se le ha dado en determinados medios y eso está bueno porque abre puertas también. Tengo miedo que sea una moda, pero bueno, hay que aprovecharla y bueno, después ganar la batalla a buena literatura, pero simplemente eso. Después voy a comentar otras cosas, pero básicamente quería decir eso con respecto a ese neo-boom que para mí todavía de boom no tiene mucho. A ver, dos cosas. Una, la definición del término boom. En los 60 se definió ese boom de la literatura latinoamericana en función de la mundial, o sea, de una minoridad. Se entendía como minoridad, somos tercer mundo, somos pobres, somos morochos, más no eran así los sectores del boom, pero que se supone que sí somos así, entonces nuestra literatura también. Entonces, esa minoría estaba emergiendo respecto a la literatura mundial. Visto así, tampoco era tanto boom, porque más vendían los escritores de lengua anglosajona, pero ni hablar. Me parece que ahora hablan de boom en el mismo sentido, ¿no? Como otra minoría, que somos nosotras, que somos la mayor parte de la humanidad, en función de eso que vos decías, ¿no? Este universal, que no es universal, que es que es bastante particular, de hecho, ¿no? Porque ser varón de clase media o alta y heterosexual, la verdad que no es ser, y más o menos blanco, no es ser la mayor parte de la humanidad, es ser una minoría bastante acotada. Entonces ya es un acto autoritario suponer que eso es un universal. Funciona como tal, pero no es un universal. Acá estamos un montón de personas que no pertenecemos a esa clase, ¿no? O a esas clases todas convergiendo en un cuerpo. Entonces, suponer que el universal es eso, varón, heterosexual, de clase media o alta, es como un zafarrancho. Entonces parece que por lo que hay que ir es un disparate, ¿no?
Y por lo que hay que ir es por ampliar ese universal o por romperlo todo. Se va a la mierda ese universal si nos deja todos afuera. No tiene sentido, no sirve, no representa a casi nadie. Es como, no sé, el universal de mujer hermosa, una rubia alta de 2 metros. Bueno, divina, pero eso también, 3% de humanidad. O sea, las mujeres somos otra cosa, las personas somos otra cosa. Y creo que si se habla de boom ahora, no es porque tenga una envergadura, valga la palabra, semejante a la de los 60, sino porque sí está pasando que hay muchas escritoras en Latinoamérica escribiendo de una manera impresionante. En 2010 me tocó una vez hacer una entrevista a Josefina Ludmer. Y Ludmer me dijo que ella veía que la literatura escrita por mujeres se la consideraba como una especie de minoridad, cercana a la de los escritores jóvenes, y que, bueno, había que pensar si eso estaba mal, decía Ludmer, porque lo que está en el centro está como medio muerto, ¿no? Medio congelado. Y me parece que está pasando algo de eso. Lo que está en el centro es el canal que tiene el poder. Lo que tiene el poder quiere conservarlo hasta una posición defensiva, por ende, y se vuelve conservador. Digo, casi una definición, es un axioma. El que tiene poder lo quiere conservar. Yo cuando tenga, le digo, no me da un poco, no sucede ni en pedo. Por ahora estamos peleando por la toma del poder. Entonces me parece que está ahí algo de lo vivo, de la toma de riesgos, que está pasando más por lo que hacemos las mujeres, probablemente porque tenemos menos para perder. Y bueno, ya vamos a ver más riesgos. Eso. Y ciertamente que el boom, la literatura de la época del boom también había mujeres, ¿no? Clarice Lispector, ¿no? Pensemos por qué Clarice Lispector no es leída en el boom, pero sí es releída muchísimo después, o Elena Garro, Rosario Castellanos, Cristina Peregrosi, todas mujeres que escribían, pero que estaban invisibilizadas por ese mismo mercado. Me parece que la conquista fue justamente, y a veces la queja, como decía Natalia, bueno, el enojo de la etiqueta es caer en ese lugar de cosa muerta, ¿no? De etiqueta leído por un público, ¿no? Pero si uno empieza a ver cuánta gente lee hoy Paradiso de José Lezama Lima y cuánto leen a Clarice Lispector, seguramente acá habrá gente que lee a Clarice Lispector que a José Lezama Lima. En ese sentido la pregunta es, esa etiqueta, un poco retomando lo que terminaba Gabriela, esa etiqueta, por un lado, incluye a cierto lector y a ciertas, pero también abre la posibilidad de ganar un centro lector, ¿lo piensan así? La etiqueta de literatura feminista o femenina o escrita por mujeres. No sé, yo, perdón, pero cuando dicen la palabra femenina, inmediatamente sale mi abuela diciéndome por qué yo no soy más femenina. O sea, cuando era chica, todo el rato iba a su casa, abría la puerta y me decían, pero ¿por qué no eres más femenina? ¿No? Entonces, cuando yo leo esa palabra, ¿no es cierto?, en el panel ¿no? Me deja un poco turbulenta. ¿Y qué era no ser femenina? No me pintaba, no me peino, todavía no me peino, no ponía tacones, dijéramos, ¿no? Y entonces encontré una cita, que para aportar algo, de Rita Segato, porque dice, ¿qué es ser femenina? ¿No? Eso me pregunté, ¿qué es ser femenina? Entonces ella hizo una cosa que me llamó mucho la atención. Ustedes saben, Rita Segato es una intelectual mexicana, más una activista en la lucha por los derechos de la mujer. Y es muy interesante. Dice, aprender a ver en la otra mujer un sujeto moral con el que tenga que demostrar que lo es. O sea, la mujer sería alguien que sale a la calle, que circula bajo la mirada del otro y todo el tiempo tiene que hacer un esfuerzo cotidiano por demostrar ante el mundo que es un sujeto moral. Eso sería ser femenino. Me pareció espeluznante. O sea, ¿en qué sentido? En que la mujer siempre estaría al borde del descontrol, por ejemplo, de no tener hijos, de no mantener unida a la familia, de emborracharse hasta perderse, de no trabajar, de culiar con quien quiera y las veces que quiera sin ningún reparo. Eso sería, ¿no es cierto?, lo que cada mujer tiene que demostrar cuando sale a la calle o cuando escribe, o los personajes de las mujeres, tiene que demostrar que es un sujeto moral.
me pareció increíble. Y a partir de ahí empecé a pensar cuáles eran mis referentes femeninos de escritoras con los que yo me identificaba cuando chica y quería no ser como mi madre ni como mi abuela. Y entonces, claro, todos los personajes eran mujeres las que se revelaban, todas terminaban locas, solísimas, pobrísimas, borrachas, encerradas en lugares extraños. O sea, era el horror. Y uno, como lectora, quería ese horror, porque ese horror era más aventurero que tener una familia como la de nuestros padres, no tener libertad, estar como encerrada en la continuación de una norma, ¿no es cierto? Y a eso contribuían, a esa cosa femenina, tanto escritores hombres como escritores mujeres. Entonces yo creo que también hay una cosa interesante, o sea, bueno, por supuesto no soy una escritora femenina, pero es interesante cómo nosotras, y hay un movimiento de ir cambiando la representación de la mujer en la literatura. Y en ese sentido me parece que los que estamos acá, ese es el esfuerzo que hacemos, que nuestras heroínas, nuestros personajes mujeres circulen, por ejemplo, por la curiosidad, por el riesgo, y que no necesariamente termine todo en un desastre. Buenísimo eso que decís, porque yo pensaba en esta mesa también, recordé que hace 20, 25 años hubo otro boom, que fue el de las escritoras Isabel Allende, Marcela Serrano, Aquella Mastretta, que fueron lapidadas, ¿no? que las mataron, las encasillaron justamente en literatura para mujeres. De hecho, fueron muy consumidas por un público femenino. Se las catalogó de livianas y demás. Y fue un boom. Yo creo que más grande que que estamos hablando ahora, a nivel comercial por lo menos, ¿no? Y a nivel en los medios, lo que incidieron y demás. La diferencia, y ahí engancho con lo que estaban diciendo, es que las nuevas escritoras que están teniendo cierto destaque en este momento, rompen con ese discurso que ellas tenían de ese regodeo en lo femenino como más tradicional, o las historias familiares de madres, hijas, el sufrimiento ese doméstico. Y ahora los personajes que estamos viendo rompen totalmente con eso, incluso el modo de escribir, que es mucho más crudo. Y las historias son mucho más saladas, ¿no? O más oscuras. Eso es extraño en lo asociado tradicionalmente a lo femenino, que nos estamos atreviendo a hablar de cosas que antes por ahí no. Y no sé si tanto, porque me parece que hay otro fenómeno que no es menor, que es el acceso a las escritoras anglosajonas que hemos tenido en los últimos tiempos también, y que han sido, me parece, también una incidencia importante. Yo hace 10 años no sabía quién era Margaret Atwood, no puedo creer que no sabía. Pero bueno, hay cada vez más traducciones de ciertas autoras que tienen como ese perfil también, que rompen lo tradicionalmente asociado a lo femenino, y que creo que nos dan ejemplos a seguir y modelos para seguir explorando otras cosas, otros temas y de otra forma. Y ahí me parece que radica como la diferencia de eso que está sucediendo y que va a calar en las nuevas generaciones de narradores, me parece. Que ahí sí hay un cambio en cómo se dice y lo que se dice. Ya dijeron todo. No, ¿qué me parece a mí todo esto? Que sí, que obviamente se representan mujeres de otro modo, hacen otras cosas. Y también que hay o no hay una toma de riesgos en lo formal, ¿no? Ya más allá de, bueno, yo te hablo de esta chica que coge lo que quiere, cuando quiere, y no sé, revolea con piño por cualquier cosa, no sé, por decir algo. Hay unos riesgos que se toman o no se toman. La lengua es la materia con la que trabajamos, y sobre esa materia se pueden hacer operaciones más bien conformistas, como Isabel Allende, Aquella Mastretta y todas estas chicas,
O se pueden hacer operaciones más osadas, se puede correr algún riesgo, se puede incluso correr el riesgo de perder legibilidad a veces. Se puede tratar a la lengua políticamente, ¿no? La lengua es esa cosa que es de todos, a la que uno como escritor a lo mejor le puede hacer una muesquita, ¿no? Porque no es fácil escribir en la lengua. Y me parece que ahí hay una apuesta muy fuerte que muchas mujeres estamos haciendo con mayor o menor éxito, más felices resultados o menos felices, pero me parece que ese es nuestro trabajo, agarrar esa lengua que, insisto, es de todos, que es, entre otras cosas, un sistema de relaciones de poder cristalizadas, que es una materia que está constantemente en pugna, o sea, darle el sentido de la lengua está constantemente en pugna, estamos todos matándonos para ver quién impone tal significación a determinadas palabras. Los medios masivos apuestan en general a la universidad, trabajan contra la polisemia, un poco porque no les queda más remedio, otro poco porque les viene bien. Y nosotras y nosotros como estrella más general, como escritores, me parece que si algo podemos hacer es pelear en ese terreno. Y que ahí ya sí estamos, viste, en la literatura, si querés, universal. Eso es, a mi criterio, lo que tenemos que hacer los escritores todos y todas. Bueno, eso. Pensaba que sí, tomar los riesgos que están en la lengua y en los personajes. Y si pensaba en el boom, y concordamos que el boom fue un movimiento de buenos agentes o de un agente que movilizó, sería una pregunta válida decir que tal vez las lectoras mujeres hemos movilizado al mercado para leer a otras mujeres o leer personajes con estos riesgos. Por ahí la diferencia sería que hay un público lector que estaba ávido, o sea, yo no conocía quién era Margaret Atwood. Hay como una presión del público lector a que se publique eso que el mercado no vino a decir hola, ¿qué tal? Sí, vení, ¿no? Hubo una conquista para dar a que las mujeres publicaran, ¿no? ¿Es una pregunta válida para ustedes? ¿Esa es la búsqueda del lector? Tengo entendido que la mayoría de los lectores en realidad son lectoras, que las mujeres consumimos mucho más libros. Creo que ahí hay un detalle en las editoriales que, bueno, no podemos obviar el tema comercial, esto es un tema de mercado, entonces si la ven, lo van a explotar, bien por nosotras, pero es lo que te decía, también hay que tener, en las conquistas hay que agarrarse con uñas y dientes, porque mañana hay otra moda, no sé, que capaz que no es tan, no nos es tan beneficiosa, o no sé, pienso en los 90 en Estados Unidos hubo una moda fuerte, yo creo que todavía hay resabios de eso, de chick lit, de literatura. Sí. Para chicas feministas, modernas, una cagada eso. Y vendía un montón. Y era un montón de autoras que se forraron. Y yo qué sé. No sé, bueno. Pero bueno, hay tantas cosas. Bueno, nada, que no todo lo que brilla del sol ni todo lo que nos conviene en realidad, pero creo que es eso que hay una cantidad de autoras que son bestsellers, como pues vamos a Margaret Atwood, a Alice Munro, que han pegado fuerte también en español y las han traducido a morir, y que tenemos acceso a eso, a una literatura de otros lados que nos ayudan a decir, bueno, pueden hacer cosas distintas. Es decir, y volviendo a lo del boom, obviamente esto que sucede no es un boom porque el boom era en cualquier casa de clase media había una bibliotequita por lo menos que estaba Vargas Llosa, estaba García Márquez, ese es el recuerdo que tengo, ¿no? Que eso era un boom, que entrabas a cualquier casa y algún librito de eso sabía. Y ahora, bueno, no sé qué tan qué tan fuerte es el impacto comercial que están teniendo estas nuevas escritoras, si están teniendo un impacto a nivel mediático, o sea, ¿no? Se le está dando como espacio en los medios. Pero
No sé qué tanto se traduce luego eso en que esos libros lleguen a la gente, ¿no? Toda la sociedad respecto de los 60. No es que no hay libros de Vargas Llosa o de García Márquez, o que ahora no digamos no hay libros, no sé, tienen el nombre de un autor popular. Bueno, unos días. Sacheri, ponele. Claro, por Sí, eso. No es que vos vas a una casa y hay de Sacheri y no hay de Samantha Schweblin. Es que no hay de ninguno de los dos. O sea, lo que pasa ahora es que la literatura es algo mucho menos importante, mal que nos pese, en la sociedad en general. Ya no hay, viste, qué sé yo, no está más. La figura, incluso esta figura cae, pero cae no porque hemos reflexionado y cambiamos de idea. La del intelectual Faro, la del escritor Faro que orienta, no, o sea, a nadie le importa un carajo lo que tenga para decir un escritor. Es como que hay algo que se achicó mucho. Entonces, me parece que, viste, dentro de esa pequeña... No puede haber un boom como este, ya está, ya fue. No se puede, ni mujeres, ni varones, ni extraterrestres. Ya fue. Hacer lecturas en Netflix o algo. Eso sería un golazo. Sacamos una foto de Netflix, te leemos todo lo que quieran. Se puede llamar boom. Claro. Pero me parece eso, solo eso quería decir, que no puede haber un boom como ese, ya está, ya pasó ese momento de la historia de la literatura, tal vez en 10 años pase otra cosa. Ahora la incidencia que tenemos como escritoras y escritores en la sociedad es pequeña, se lee menos, y sí, está Netflix, que yo también miro Netflix. Bueno, Lucrecia Martel le decía en una entrevista que Netflix había salvado muchos matrimonios. Yo creo que yo creo que bueno, el asunto también que pasa, que todo es muy político, ¿no? Y todo tiene que ver acá con el poder. O sea, uno podría plantearse que lo que decía Gabriela tiene que ver desde el momento en que cayó el comunismo y se deja de imaginar, o el capitalismo impide imaginar que hay otra cosa que no sea el capitalismo, también la literatura, que es la ventana que propone otras salidas, también no tiene ese lugar, ¿no es cierto? Entonces queda encerrada en como lo real, ¿no? Como toda esta literatura que después se llama autoficción y que está muy pegada a lo real, a lo doméstico, al día a día, como a este mundo que hay. Pero a mí una cosa que me preocupa, y en ese sentido es como el papel crítico, ¿no? Y ahí se hablaba también de escritura feminista, ¿no? Yo no creo en la escritura feminista, además que el feminismo está completamente atomizado, en cada país hay un feminismo distinto, además no creo en la escritura comunista, por lo tanto no puedo creer en una escritura que tenga un apellido. Pero el problema sigue siendo el problema del poder. Cuando yo leía qué están pidiendo las escritoras, que haya igualdad de los hombres que están en los paneles con las mujeres que están en los paneles de la feria. Y yo decía, pero yo no quiero ser una Margaret Thatcher. O sea, acá el problema no es que haya más mujeres como la Margaret Thatcher en Inglaterra. ¿Cuál es el problema? Que no haya feria del libro, que la lectura sea un espacio de comunión. O sea, el ser mujer y ser escritora, lo que es proponer otras formas de poder. Entonces, en vez del abuso de poder, en vez del poder, la idea de la comunidad que propone Rita Segato y bastante otros intelectuales. ¿Cómo hacer, por ejemplo, las mujeres que tenemos otra experiencia de poder o de no poder, ¿no es cierto? Mientras nosotros tenemos la experiencia de la casa, de la calle, de las vecinas, del vecindario, de las organizaciones sociales, ¿cómo hacer entonces no entrar a cuántos hombres y cuántas mujeres, denme cupo, sino cómo hacemos poderes distintos, ¿no? Y cómo la literatura también pone en sus temas el cuestionamiento del poder y la idea de la comunidad, de lo que está en común, de los procesos comunitarios. Entonces, en ese sentido me interesa una literatura, la mujer, que reviente el mercado, no seguir guiándonos, porque entonces caemos, ¿cuál es la diferencia entre una escritura de hombres y una escritura de mujeres? Bueno, no creo que haya muchas, pero lo que hay de bueno en la mujer sería eso, buscar otras formas de ejercer el poder. Ese podría ser nuestro aporte, porque el problema cada vez más es el problema del poder, ¿no? Nunca hubo otro problema. Jamás. ¿Qué tenemos que hacer con el mercado? Moverlo, reventarlo, o sea, ¿por qué dejarnos guiar por la pauta del bestseller? O sea, acá se ha hablado mucho de bestseller, de la venta. Si la literatura, el poder de la literatura y lo que le quita a la literatura es justamente lo comercial, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué no imaginar? O sea, porque está todo tan delimitado.
limitado, ¿no es cierto? ¿Por qué no imaginar otros espacios? ¿Por qué no dejar de imaginar ferias del libro? Buscar otras ferias barriales o espacios comunitarios, clubes de lectura, otras cosas, porque esto es un problema de comercio, ¿no? Nosotros estamos metidos acá, ¿por qué no discutir, por ejemplo, un evento como este, el comercio del libro? O sea, ¿por qué hay que acatarlo? ¿Por qué hay que acatar que la que publica en las multinacionales es más mediática, le va mejor que la que publica en la pequeña editorial? ¿Por qué no ir revirtiendo? ¿Por qué nosotras seguimos igual guiándonos por las mismas reglas? No, es una cosa pensar que trae ahorita Segato también, una frase que creo que estamos pensando en el marketing. Segato dice que la historia de los vínculos provoca comunidad y la historia de los objetos provoca individuos. ¿No? Pero es verdad que la propuesta sería, si va a la propuesta de Cintia, ¿no? Armar otros vínculos literarios y que a la caída de esos bronces de los grandes escritores se puede provocar, ¿no? Que las mujeres dentro del campo literario puedan implosionarlo creando otros vínculos, otras comunidades. Pero bueno, el libro siempre tenemos que tener un libro, ¿no? Esa es la tensión, que el objeto tenemos que tenerlo para que nuestra literatura se haga, ¿no? Tiene que haber una implosión desde la lengua también, pero ¿cómo implosionar eso sin el objeto libro? Esa es la tensión, y en eso creo que hubo una conquista por las mujeres en un Cristo, es decir, sí, quiero estar acá, quiero estar en este catálogo, quiero estar en una antología, y creo que eso estuvo dentro de los libros y también fuera de los libros. ¿Cómo lo piensan? Yo creo que son fenómenos complementarios, que en la medida en que la mujer avanza en todos los sectores de la sociedad, incluso para ser Margaret Thatcher, aunque no nos guste, pero ¿por qué no podemos ser una mierda también? Incluso en eso se van dando movimientos complementarios, porque está así, bueno, no sé, publicaste en la multinacional, te dieron un premio, saliste en los diarios, pero vos estás trabajando en red con otras mujeres y hay movimientos de mujeres. Ahora, hace poquitito se armó uno que se llama Nosotras Proponemos, que es una agrupación de escritoras bastante extensa, un montón de mujeres, trabajando en pos de eso, de bueno, ¿cómo circulamos? ¿Cómo recirculamos nuestros textos? ¿Cómo trabajamos todos juntas? De la que está en la multinacional y la que todavía no publicó. O sea, todas juntas en un sentido fuerte y en un sentido horizontal. Y bueno, eso también propicia cosas como que nos leamos, porque si no, tampoco es tan fácil tener acceso a lo que se está produciendo, porque no sabés, porque es un montón, porque es un quilombo. Y me parece que se va dando de manera complementaria, que a medida que avanzamos en todo sentido, y que sí, que cuestionar, por ejemplo, la idea de canon es como súper interesante. ¿Por qué? Tenemos que armar un centro ahí inamovible, de bronce o de lo que fuera, y ¿por qué no pensamos más en redes, en tejidos, de una? Pero desde que está el objeto, y el objeto queremos que circule, y bueno, eso en este sistema pasa en el mercado. Me parece que lo que hay que hacer es la revolución. Si la hacemos, claro, no es que ya, listo. La destrucción del libro. Yo tengo una envidia a toda la movida que ustedes están haciendo, porque lo veo desde el otro lado del charco, que estamos muy en pañales y somos mucho más quedados, ¿no? El escritor como mucho más bicho, y no hay esta asociación que ustedes están generando, que está buenísima, que es importante. Sin embargo, veo que hay cosas que están sucediendo con las editoriales independientes, que están más pendientes más abiertas, y hay un público mucho más sabido de consumir esos libros que los de las multinacionales, así que eso me parece también como muy interesante. Gente joven, periodistas jóvenes que están reseñando o comentando libros en determinados medios, están cambiando también eso, que de a poquito nos están dando más espacio en esos lugares. Es decir, la revolución me parece que, incluso hasta por las redes sociales, que se puede tener varios frentes que están sucediendo también y son más que interesantes. Es decir, cuando hablamos de bestseller no hablamos solamente de estas multinacionales como que fueran la única opción, porque no lo son. De hecho, somos muy pocas las que accedemos con lo que hacemos a esos perfiles que ellos buscan tampoco, ¿no? No sé,
toda esa sensación de efervescencia de que cosas que están pasando, que no pierda el entusiasmo y la gana de que pasen las cosas y no perder el entusiasmo, ¿no? Y el espíritu colaborativo también. Esa cosa del escritor, la escritora siempre somos seres un poco bichos que tendemos a la soledad y a estar un poco metidos para adentro, ¿no? Un poco. Y cuesta como ver al otro como un socio para sacar adelante una cantidad de cosas. Pero bueno, acá hay un espejo que en Uruguay miramos con mucho entusiasmo. No sé, el discurso inaugural de Piñero lo recontra compartimos porque nos pareció maravilloso. Es algo que es como una cosa que decimos, mirá, sí, es esto, es por ahí. Y bueno, ustedes siempre nos llevan a la delantera, siempre nos ponemos más adelante, pero bueno, yo creo que voy a volver a Montevideo y a armar lío y a incentivar ahí a lío. Pero igual yo también pensaba que igual es como yo no estaba en contra de la multinacional, no es eso, sino es como la idea del canon de que está adelante. Porque también yo pensaba, por ejemplo, que es una duda que tengo, ¿no? Por ejemplo, también, que lo leí también en una entrevista a la Lucrecia Martel, amigo. Entonces ella decía que también existe el peligro en toda esta cosa del feminismo, ¿no es cierto? Y de la escritora feminista o femenina. Esta idea que se ha empezado a instalar, yo creo que más bien en los países del norte, pero acá también, que es la idea del vientre del santo, ¿no? Y que es un riesgo muy grande para la creación, tanto en las películas, en los libros, ¿no? O sea, y por lo políticamente correcto, entonces empiezan a ver las heroínas feministas, ¿no? Y toda esta serie de cosas que también, porque el mercado está todo el tiempo atento, ¿no? ¿Qué puede captar y qué puede colocar o catalogar como literatura que las mujeres tengamos que leer, ¿no? Y eso a mí me parece un riesgo que lo he ido notando en las redes sociales cada vez más, ¿no? Como el peligro de otra dictadura, ¿no? Y de que nuevamente quede el centro y las que hacemos, cuestionamos o vamos un poco más allá o torcemos un poco más las cosas, quedamos nuevamente dentro de ese movimiento, entre comillas, feminista, quedamos al lado, ¿no? Justamente esta mañana estuve hablando de eso con Caro y teníamos posiciones antagónicas. Ella era más de una posición y yo era más de la siguiente. Me parece que sí, que eso habla del norte, donde hay mercado, donde en las academias la gente lleva vidas privilegiadas y donde, viste que dicen que la gente de clase media ilustrada en humanidades vive una vida protegida de todo. Sí, acá no, yo acá salgo por la calle y me invitan torta, o tenés problemas para llegar a fin de mes para pagar el gas. Digo, la tele es una bestialidad. Cuando mataron a Melina Romero decían, ¿te acordás? ¿Se acuerdan de ese título? Que no estudiaba y iba mucho a los boliches. ¿Qué corrección política en mi vida? ¿Viste? No, esto es el horror, y me parece que no corremos, o sea, que si tenemos que correr ese riesgo es así, porque ¿quién tiene el poder para imponernos eso? Cadorcha, nadie. De hecho, acá, en general, las instituciones que legitiman lo que es literatura y lo que no, que es otra discusión para que, no sé, pidamos unas birras, unas pizzas, nos quedamos acá. Pero, de hecho, lo que sucede es que los que legitiman son la academia, los medios y los lectores en mucha menor medida, lamentablemente, o no. Lo dejamos ahí. Pero no, sí, lamentablemente. Y las instituciones no están manejadas por nadie que piense en esos términos. No acá, no sé qué pasa en el campus de Columbia. No sé qué pasa en la Sorbona. Me encantaría saberlo, si me becan voy, que investigo, me cuento, pero no sé, o sea, no es nuestra realidad. ¿Viste? Como cuando la gente asume como propia la posición de Houellebecq, que me parece, bueno, una posición interesante, pero el tipo está hablando de Francia. Acá no pasa eso ni en pedo. Y estoy hablando de cierto sector de su posición, hay otra que es inadmisible en cualquier lugar del mundo. Pero si esa crítica a la corrección política, esa crítica a esa hipocresía, acá eso no pasa, ¿viste? No pasa y no pasa y no pasa. Puede ser que en
circuito chiquitito de feministas radicales se lea así. Bueno, que lean como quieran. Siempre que hay un movimiento, hay sectores que están más radicalizados, más a la vanguardia, bienvenidísimos, pero están muy lejos de ser hegemónicas, ¿viste? Y me parece que no estamos corriendo ese riesgo, que el riesgo que corremos que nos mate en la esquina, que posta no está pasando eso. El riesgo que corremos es no tener un centavo para llegar, no digo a fin de mes, el riesgo que corremos es no tener agua porque están contaminando todo. Me parece que ese riesgo es muy menor y que una vez más la literatura no importa, entonces no tenemos censura. Si estuviéramos haciendo cine o televisión, ahí sí, se nos viene encima con dragones, porque lo audiovisual vende, lo audiovisual se ve y circula de otra manera. Yo puedo escribir que Macri se levanta a la mañana, le huella un nene que toma la sangre, que no pasa nada, por eso en la tele. Fíjate qué pasa, se pudre todo. Fíjate que no tenemos el peso para que se nos censure y además no les hemos hecho caso antes, vamos a empezar a hacer caso ahora, ¿viste? Con esta huevada. Para decir, pero no, ¿cómo es huevada? Con estas huevas. Bueno, acá hay otra latinoamericano, ¿no? Me iba a formar parte de esta mesa Adelaida Fernández, que ha hecho un gran trabajo su madre y tal vez su padre, que fue uno de los grandes nombres del latinoamericano, Fernández Retamar. Y ella, bueno, contábamos, ¿no?, con Miguel recién de cómo ella vive la experiencia de ser mujer en Cuba, pero después viaja a África y es otra cosa ser mujer en África y toda la experiencia que ella tiene con las mujeres africanas. Pensaba que hay otro corte, que no solo es ser escritora, sino también ser latinoamericana, ¿no? Y también vivir la diversidad de lenguas y escribir de la lengua de cada una, que pareciera la misma, pero no es la misma, por suerte, ¿no? Tiene otra riqueza. Ahí hay otro corte también de su propia literatura, ¿no? Lo latinoamericano, digo, en el sentido de lo que está pasando con las escritoras norteamericanas, que no debe ser lo mismo que pasa en Uruguay. Hablamos en uruguayo, che, vos. Hablamos en Uruguay. Sí, y ahí también radica esa diferencia que está dando frutos también, que las escritoras latinoamericanas que no se ponen a emular escritoras de otros, con otras realidades. No sé, cuando leo esos cuentos de Mariana Enrique de mujeres caminando por la calle de Buenos Aires de noche, con miedo, que la ciudad como un ambiente de horror, ¿no? De terror, que da miedo, y vos decís, bueno, solo acá podía pasar, solo porque es una persona que conoce, que se mueve por esas calles y logra hacer literatura con eso, y no hablar de otras cosas ni emular otras cosas. Y es una realidad particular, una mirada particular que no tiene nada que ver con lo que puede hacerse en otros lados, y por eso es tan fresco y tan original, y además que de usar también por ahí recursos narrativos que en Latinoamérica capaz que no se usaban tanto, un modo de escribir, ya dejamos hace rato las vacas que vuelan y todas esas cosas asociadas en el exterior con nosotros, ¿no? Como el realismo mágico, yo qué sé, todas esas cosas que ya no se esperan, pero bueno, y creo que están sorprendiendo porque están mostrando otras cosas, ¿no? Y ser mujer también en estos países tampoco es fácil, no es fácil para nadie, pero para ser mujer es un poquito más complicado. Y cuando eso queda reflejado en los textos, creo que ahí hay es lo que creo yo que despierta interés como algo distinto, ¿no? Novedoso. Qué sé yo, ser latinoamericana, como ser latinoamericano, es vivir en el centro de la violencia, ¿no? Es un continente de mayor desigualdad económica del mundo, es una bestialidad, es una locura. Eso es violencia en sentido fuerte, ¿no? Después cuando dicen, no sean violentos, dialoguemos, para hijo de puta. A ver, repartamos la plata y yo te hago masajes. Vivimos en la violencia más zarpada.
la violencia, o sea, el comisario más el jefe de la provincia de Buenos Aires le está diciendo a los políticos corriéndolos por izquierda, la gente está saliendo a robar porque es muy pobre. Y es verdad. Entonces, y ser mujer, cuando todo es hiperviolento, y cuando todo es hiper injusto, y todo es hiper desigual, siempre es peor. O sea, porque sí, porque es peor, porque la liga es doble. Por pobre y por mujer. Entonces me parece, o sea, hay un corte de clase, hay un corte de género, un corte étnico, y al de étnico y de clase, ser mujer siempre le agrava las posibilidades de vivir. Mira. Bueno, es interesante pensar lo latinoamericano, ¿no? Porque también yo creo que lo latinoamericano pasa, para constituirse, pasa por una circulación, y es increíble cómo todo el esfuerzo del centro, del norte, ha sido para que no exista circulación en Latinoamérica, ¿no? Eso ha sido increíble, ¿no? Como antes, cuando los libros de Argentina para que llegaran a Chile pasaban por España, ¿no? Y todas esas cosas, no había una relación. O sea, ahora es increíble lo que ha pasado, la cercanía entre Argentina y Chile, por ejemplo, que antes no existía. Se publican argentinos en Chile y chilenos en Argentina. Eso no, en algún momento pudo pasar, me imagino, en el peronismo, algo así, pero en este momento, y eso ha hecho, eso es la única posibilidad de que exista en Latinoamérica, la circulación, ¿no? Y la circulación de los relatos, porque también, o sea, es la idea de Colombia, también son los relatos de Colombia, o sea, la representación de Colombia, la representación de mujeres, pero eso falta mucho. O sea, por lo tanto, Latinoamérica todavía yo hoy día la siento como una abstracción total, ¿no? Mientras no haya una circulación que no pase por otros lados, ¿no? Y también en términos de literatura, ¿no? Que uno prefiera ir a la feria de Bogotá en vez de ir a la feria de no sé dónde, también va armando, ¿no es cierto? Ir conquistando o ir estableciendo lazos con otros públicos. Es lo único que puede llegar a constituir para mí Latinoamérica, porque si no, claro, es la devastación, pero en esta otra circulación puede haber un poco más de constitución. Sí, bueno, los vínculos, ¿no? Trazar vínculos. Respecto a lo que se dijo acá, que se leía o no leía, Angélica Gorodischer en una entrevista dijo: las mujeres lectoras leemos a los varones y a las mujeres, los varones lectores leen solo a los varones. Eso es algo que cambiar, ¿no? Hay algo que cambiar que creo que tiene que ver con la circulación, porque también qué libros llegan a qué lector, ¿no? ¿Qué lector tiene disponible? Porque también no es la maldad del lector que no quiere leer, sino los libros que tiene disponibles. Vamos a abrir las preguntas, si les parece. Un pequeño espacio de preguntas, sí. Diego. Hola, buenas preguntas. Primero, ustedes hablan de, bueno, esta mesa habla sobre literatura femenina. Una de las cosas interesantes es, por ejemplo, que tenemos los como Florencia Bonelli, Florencia Canales, libros históricos, ¿no? También, y libros que tienen un cierto espectro de género literario y también de género de recepción, son grandes fenómenos del mercado, ¿no? Eso por un lado, ¿qué opinión les merece esto? Luego vos realizas el discurso de Claudia al inaugurar la feria, y ella hace notar una cuestión que me parece interesante, que es que, por ejemplo, Mariana Enríquez no tiene hoy una mesa en la Feria del Libro, es una gran escritora, pero no está en la Feria del Libro como invitada a ningún panel, ni como presentadora ni como autora. Y luego su opinión sobre esta cuestión acerca del Nobel de Literatura, que este año no se va a dar por una cuestión, ¿no? De un escándalo de abusos y cuestiones que hacen a que las mujeres que integran ese panel, ese jurado, se negaron a participar de este premio este año. Primero yo me paso, primero la como la de Bonelli, que es novela histórica, ¿no? Se podría ser una novela histórica romántica. Yo sé que esas autoras son las que más venden de todo el país, más que todos.
pero no las leí. O sea, confieso que no las leí. Se ve que es otro circuito, no sé por qué no las leí. Ahora salgo y me compro un libro de Francia. No sé por qué. Realmente, es otro circuito fuerte. Pero debe haber funcionando ahí también un sistema de prejuicios importantes, que los tengo, pero que no me enorgullezco, así que voy a ir a verlos y después te cuento. Y como era lo de Nobel, así que no sabía que no iban a ver. En el premio Nobel hubo 2 denuncias por algunos académicos de número del Nobel que eligen en situaciones de abuso, es decir, acoso sexual en realidad, y muchas de las académicas no se retiraron, pero también esto destapó la olla de cómo era la circulación de los nombres, de quién iba a ganar, entonces destapó la denuncia de acoso sexual, destapó la olla de los manejos espurios que tiene. No me digas que se curtían a los premios. Eso es una gran novedad. Eso es una re noticia, Por eso chicos, no- para todo. por eso no ganó Borges. Por eso lo ganó Borges, porque Ya nadie lo quería ganaste Borges. vos. Nadie quería con Borges. Pero vos que querías bello para. No, y bueno, y este año no va a haber premio Nobel de literatura. Entonces no me lo gano. En junio del 19 se va a crear. Bueno, Amanda lo mismo, se le iban a dar a otro cantante, así que nada. Me parece, Lo van a entregar en los Grammys. me parece genial que no haya premio Nobel este año y ojalá que no haya el próximo. Y después se acaba la monarquía y nos vamos todos para la casa. Ah, sí, lo mejor es que el interventor del premio Nobel es el rey. No. Sí, sí, sí. Claro, es totalmente anacrónico la cosa del Nobel. ¿Cómo va a haber un escritor que no? Y hay un círculo de viejos que, perdón por la edad, pero es un círculo de señores que le entregan y después de que llegan a... No, es impresentable. Yo creo que está el culo de la vida, ¿no? Ganan el premio, el dinero, todo lo demás es juzgable. No $1.000.000 para los escritores. 1.000 millones y que lo repartamos entre más gente. Es la propuesta que sale esta vez. Señor Rey de Suecia, ¿cómo se llama esto? La última que hacía Diego era la de, bueno, que Claudia Piñero marcó que Mariana Enríquez, que realmente no forma parte de ninguna mesa en la Bien, feria. me parece, la felicito. Sí, pero ¿qué te puede importar? Yo si fuera Mariana Enrique, que me traduce todas las semanas un idioma nuevo, estoy vendiendo como loca, ¿qué me importa la fe? Muy buena respuesta. Sí, ante la pregunta de la mesa, literatura feminista o femenina, a mí me llevó a la referencia de Abelardo Castillo, por ejemplo. Abelardo Castillo tiene muchos cuentos, muchos de sus textos, digamos, de contenido feminista, diría yo, muy preocupado por el tema de las mujeres. Entonces ahí, bueno, literatura escrita por un varón. Entonces, bueno, quería hacer esa referencia a ver qué opinan ustedes. Es que nadie supone que un varón no pueda ser feminista. Es más, queremos que sean feministas, nos encantaría que fueran feministas. Chicos, pónganse las pilas, cómpense, no sean unas bestias. Sí, Abelardo Castillo, patrón, me acuerdo siempre ese encuentro, wow, ¿viste? La madre Ernesto, ¿no? Tiene unos cuantazos tremendos, pero no, sí, claro, bienvenidos todos. Y aparte no excluye a los varones, los quiere conscientes de su poder y con ganas de compartirlo y ser más copados. No, que justo al principio que comentaba lo del libro de Roberto de las Carreras, escritor en 1902 en Montevideo, hombre anarquista y feminista, y que luchaba por el amor libre en las mujeres y que las mujeres se liberaran. No es nuevo, pero obviamente hoy para mí son unos capos, y ojalá cada vez haya más, ¿no? Una cosa no quita la otra. Yo creo que acá la utopía de este panel es literatura seca, ¿no? Que no tengamos que estar hablando. Esa es la idea. Sí. Hablando de literatura, comprende a varones y mujeres. Hay un tema que tenemos los lectores, que no tenemos la capacidad de escribir ni nada, sí de disfrutar, y que es la
los latinoamericanos, nosotros no tenemos posibilidades porque las grandes compañías así lo determinaron, de circulación dentro de Latinoamérica. Por ejemplo, el año pasado estuvo Nélida Piñón. No conseguías ni siquiera el último libro de Nélida Piñón acá. Entonces es como raro, es como extraño. Por ahí algún escritor que, bueno, lo venden, a veces te venden algún libro que por ahí no vale mucho tampoco, pero eso es, no sé, es raro. Vos abrís las páginas de internet. Me ha pasado de un señor que trabaja conmigo y se fue a España, le cargué libros en España. Bueno, pero fue una vez, qué sé yo, bueno, no sé yo cuántas veces. Entonces para los lectores es jodido también, o sea, de pronto, ¿qué pasa con Latinoamérica? No hay esa circulación y es muy difícil luchar contra los que manejan la historia, ¿no? Es que sí, es re jodido eso, porque para los lectores, nosotros también somos lectores y no sabemos lo que están haciendo nuestros colegas que están acá, no sé, a 3.000, 4.000 kilómetros. Me parece que, no sé si se le puede pedir a las grandes empresas que hagan un trabajo sin fines de lucro, que de hecho cuando nos editan a nosotras muchos fines de lucro no tiene, a nosotros, a los escritores argentinos contemporáneos, ¿no? Pero no sé si le podemos pedir que se ocupe de esa circulación. Creo que sí se lo podemos pedir a los estados, de una manera o de otra, que se encarguen de que circulen los productos culturales de cada país en el resto de Latinoamérica. No le tenés fe. Estamos al horno, sí. Y, sí, pero eso, y también algo que incide y que hace circular un poquito son las editoriales pequeñas y nuevas. Muchas están editando, bueno, las grandes también editan a autores de otros países de Latinoamérica. Pero esa circulación, pensada en términos de logística para estas empresas, que cada una tiene además su sede local y cada una tiene un plan de negocio que tiene que dar ganancias, y si no, esas personas que trabajan ahí están en problemas. O sea, es un quilombo, como que no es un plan maléfico, no le cierran los números, y me parece que ahí los estados tendrían que de alguna manera incidir un poco, qué sé yo, te saco un 1% del impuesto a no sé qué cosas y haces circular a 50 autores latinoamericanos por año, qué sé yo, algo así. Digo, no soy estadista, No, es verdad eso, y yo creo que las nuevas tecnologías han ayudado también a conectarnos de otra forma. Yo me inventé un sistema que conecto a escritores por Facebook o por las redes, y si leo así reseñas de sus libros que parece que están ocupados y demás, te escribo y le digo, te mando el mío o mándame el tuyo. Así que no vamos, yo qué sé, hay que ingeniarse, digo, hay maneras de acceder. Amazon, bueno, tenemos cosas horribles de decir de Amazon, pero he accedido a libros que de otra forma en Montevideo no podía acceder. Y bueno, nada, hay formas ahí. Y sí, lo que decís, ojalá que los estados apoyaran su propia la literatura nacional para empezar, y después sí, que obviamente que también el tema de que circulen. Y creo que el tema de la feria es una feria bien llevada, que hay intercambios, que se mueven los escritores, van, vienen, viajan, se encuentran, también hacen bien. Hay un surgimiento también de ferias independientes, de editoriales independientes, que también se mueven mucho de un lado para el otro. Es difícil a veces acceder a determinados libros, pero creo que cada vez tenemos más recursos como para romper eso. Sí. A mí me llama la atención que en general en estos paneles se habla de literatura femenina y feminista como si fueran lo mismo. Y me pregunto si no vale la pena hacer una distinción ahí, si ustedes por lo pronto no harían una distinción. Bueno, yo creo que hablé un poco de eso, ¿no? Como yo no creo que la escritura feminista, digamos, se le puede poner, o sea, quedamos en eso, ¿no? ¿Qué es escritura feminista? Si el feminismo es un movimiento político, ¿no? Entonces en ese sentido es muy difícil que exista una escritura feminista, ¿no? Quizás hay temas feministas que se abordan, ¿no? Pero la escritura feminista me parece que ya es una cosa que no puede ser. Y escritura femenina tampoco encuentro que exista. O sea, de hecho,
yo creo que la única palabra de este foro que tiene sentido es justamente literatura, ¿no? Lo demás yo lo sacaría todo. Yo ahí, no sé, por ejemplo, a mí, si me decís literatura feminista, pienso yo en Vicente Pentes, o estas autoras que bueno, mezclan un poco de técnicas también narrativas para contar lo que piensan y es una literatura más política. La literatura femenina, por lo pronto, tampoco es igual a la literatura feminista, porque hay muchas literaturas femeninas que no tienen nada que ver con el feminismo. Lo que sí también pasa a veces es que vos como escritora tenés una visión del mundo. A mí me pasa que no es a propósito, pero después cuando leo un texto terminado me doy cuenta que hay como una intención, unas ganas de decir determinadas cosas que tienen que ver con un pensamiento feminista que yo vivo a diario y que forma parte de mí. Y eso es inevitable que no quede como reflejado en lo que hago. Son pinceladas muy sutiles, que no quiere decir que ese libro es un libro feminista, ¿no? Pero sí está influenciado por el pensamiento y porque el sector político también y están diciendo cosas. Les agradezco muchísimo haber participado de esta mesa, que bueno, nos vamos con más preguntas como que conclusiones, lo que siempre es bueno. Así que bueno, muchas gracias.